Because the young man is sitting down, I'm also going to sit down so I don't make him feel bad. Porque yo me acabo de sentar, él también se va a sentar para no hacerme sentir mal. So this next section, we're going to continue with our introduction of the area of philosophy and theology we call epistemology. Ahora vamos a continuar ahorita en el área, en lo que llamamos en la teología y en la filosofía también, la epistemología. And just a reminder from last night, Y como un recordatorio de ayer, we said that the four basic questions that philosophy has always asked dijimos que las 4 preguntas que la filosofía siempre ha hecho, the first question is, what is real? hizo la primera pregunta es, ¿qué es real? What is ultimate being? ¿Qué es aquello que es el ser supremo, último? And we have answered that question by saying God, the God of the Bible, Y hemos respondido a esa pregunta diciendo el Dios de la Biblia, the infinite and eternal creator of all things, el Dios eterno, creador de todas las cosas, from whom and to whom and through whom all things exist, por medio de aquel de quien por medio de él y para él existen todas las cosas. is the ultimate being. Él es el ser supremo, el último. So that is the metaphysical question. Metaphysical question is, what is reality? Esta es la pregunta de la metafísica. ¿Qué es la realidad? Esta es la Or what is ultimate being? la pregunta, ¿qué es el ser supremo? The second question of philosophy Pero la siguiente pregunta, la segunda pregunta de la filosofía is, how can I know what I know? es ¿cómo sé lo que yo sé? O ¿cómo sé las cosas que yo ahora sé? This is the area of epistemology. Esa es la área de la epistemología. And then once again, the third question is, how can I live the good life? What is the good life? Y la tercera pregunta es ¿cómo puedo vivir la mejor vida? And I might call this the ethical question. Y esta es la pregunta ética. And then the fourth question Y la cuarta pregunta, is, what is the purpose of my life? la cuarta pregunta es ¿cuál es el propósito de mi vida? And we call this the teleological question. Y esta es la pregunta teológica. And so we have considered, all of tonight, we have considered a portion of the metaphysical question. El día de hoy, hasta ahorita, hemos considerado una porción de la pregunta de la metafísica. The answer is God is ultimate reality. La respuesta es Dios es el ser, la realidad suprema. And then from there we have spent the entirety of tonight saying, how do I know God exists? Y de ahí en adelante hemos visto hasta este momento cómo sé que Dios existe. And I should say that I know that God exists Y debería decir que yo sé que Dios existe at the most basic level de la forma más básica because God claims to exist. porque Dios dice que Él existe. It is the most remarkable thing to me that when we open our Bibles, Es lo más increíble para mí cuando abrimos nuestras Biblias, that our Bible does not start with a history of God que la Biblia no empieza con una historia acerca de or a Dios description of o God una descripción acerca de Dios or any kind of proof for God. o ningún tipo de evidencias o pruebas de la existencia de The Dios. Bible assumes, La Biblia asume, it presupposes that God exists. la Biblia presupone que Dios existe And it starts in the beginning, God. y comienza diciendo en el principio Dios. So at the most basic level, our metaphysical question is satisfied. Así que para la respuesta para nuestra primera pregunta a nivel, la respuesta a la pregunta metafísica, With the first sentence of the Bible. la respuesta es satisfecha con la primera línea, la primera oración de la Biblia. And
we could take some time to look, and we find out this is a God of order. Y podemos considerar, tal vez, que vemos que Dios es un Dios de orden. There is chaos, and He brings order. Hay caos y Dios trae el orden. He's a God of power. Es un Dios de poder. He speaks, and things happen. Él habla y las cosas suceden. Oh, He's a God of communication. Es un Dios de comunicación, ¿no? Es un Dios que habla. Words. Palabras. He's a God of purpose. Es un Dios de propósito. He has an idea of what He wants, and he accomplishes that idea. Él tiene un sentido de propósito. Él tiene una idea y lo lleva a cabo. So right in the first 2 or 3 verses of the Bible, we have an incredible amount of information about the God who answers the metaphysical question. Simplemente en estos dos líneas de la Biblia podemos ver la información suficiente que el Dios de la Biblia es suficiente para responder la pregunta metafísica. So we move now, and the only reason that I'm bringing up these philosophical categories Y la razón por la cual menciono estas categorías filosóficas is to encourage us, you and me, to encourage us to know and to understand es para animarnos, para saber y entender that the most basic questions of human intellect and inquiry que las preguntas más básicas del humano, del ser humano, de su pensar, that have been asked for centuries que se han hecho por siglos, are answered and satisfied. I use that word specifically, satisfied. son respondidas y satisfechas, enfatizando que son satisfechas By biblical information. por la información bíblica. We don't have to go anywhere else, really, No tenemos que ir a ningún otro lugar to find this satisfaction. para encontrar esta satisfacción. Okay, so the second question is that which we call epistemology. How do I know? Y la segunda pregunta es epistemología. ¿Cómo sé? What is our theory of knowledge? ¿Cuál es nuestra teoría del conocimiento? How do I know what I know? ¿Cómo sé lo que sé? Or even a different question, what can I know? Incluso es una otra pregunta, ¿cómo sé que puedo saber? And the biblical and Christian approach to knowledge Y la forma bíblica o la perspectiva bíblica y cristiana del conocimiento is like all other approaches to knowing. es como todos los acercamientos o perspectivas del conocimiento, In the fact that it is based on presuppositions. en el hecho que está basada en presuposiciones. For example, Por ejemplo, when Plato begins to talk about how do we know, cuando Platón empieza a hablar acerca de cómo sabemos, he believes that all reality exists in another realm than we live in. él argumenta que todo el conocimiento existe en otra dimensión de la cual vivimos. And everything that we see or sense in this world are nothing but illusions or reflections of that world. Y él dice que todo lo que vemos y sabemos y sentimos son meras alusiones a ese mundo. John Locke, a philosopher in the 18th century, John Locke, un filósofo del siglo XVIII, bases his epistemology basa su epistemología on the presupposition en la presuposición that there is no what he refers to as a priori knowledge. lo que él llama la a priori o la prioridad del conocimiento, a priori knowledge, conocimiento previo. A priori means that which exists prior. Sí, aquello que existe antes, sí, conocimiento previo. So Locke would say his presupposition is that we are born with a blank slate. Él diría que nuestro conocimiento comienza con un papel en blanco. His term in Latin that you perhaps come across in school is tabula rasa. Algún término que tal vez han escuchado en la escuela es tabula rasa.
It's like we were born with a whiteboard or a chalkboard in our mind. Es como si naciéramos con un pizarrón en blanco And there's nothing on it. y no hay nada. And our experiences then write on that chalkboard information. Así que, y después nuestras experiencias se escriben en ese pizarrón que estaba en blanco. And we too, as Christians, start with presuppositions. Y nosotros también, como cristianos, comenzamos con presuposiciones. And our first preposition is that of divine revelation. Y nuestra primera presuposición es aquella que le llamamos la revelación divina. At its most basic level, De su forma más básica, Christian epistemology declares that we know because God has spoken. la epistemología cristiana declara que nosotros sabemos porque Dios ha hablado. We know because God has revealed himself to his image bearer. Nosotros sabemos porque Dios se ha dado a conocer a sus portadores de su imagen, a sus criaturas. Another way of saying this is we know because God has made things known to us. Una forma de decirlo es sabemos porque Dios ha hecho posible conocerlo, se ha comunicado. So what are the presuppositions in that sentence? ¿Cuáles son las presuposiciones en estas oraciones? There is a God who exists. La primera, que hay un Dios que existe. This God is personal, Segundo, es un Dios personal. meaning this God is not mere force, energy, or idea. Es decir, este Dios no es mera fuerza, energía, una idea. And then thirdly, this God, this personal God who exists also communicates. Este Dios que existe, que es un Dios personal, tercero, es un Dios que se comunica. To say that God is a God who speaks El decir que Dios es un Dios que habla moves us beyond his mere existence nos lleva de su mera existencia to an understanding of his attributes, a un entendimiento de sus atributos, which is a study that follows in another course. que es un estudio que se desarrolla en otro curso. A fourth presupposition Una cuarta presuposición is that revelation is the only way human beings know or can know anything about God. La cuarta presuposición es que la revelación es la única forma en la que los seres humanos pueden saber. And I think I could add here that it's the only way that we can truly know anything, that divine revelation is the only way we can truly know anything about ourselves. Incluso agregaría que la revelación divina es la única forma de conocer cualquier cosa acerca de nosotros mismos. Okay, so what I want to do first is to define revelation. Así que lo primero que quiero hacer es definir lo que es revelación. In its most general idea, De su forma más general, la idea más general, revelation is rooted in creation. la revelación está anclada en la creación And the relations with his intelligent creatures y su relación con los seres inteligentes into which God has brought himself con los cuales Dios se ha traído a sí mismo by giving them being. al darles el ser. The object of revelation El objeto de la revelación is to realize the end of man's creation, the purpose of man's creation. es mostrar o realizar el fin del hombre, de la creación del hombre, el propósito del hombre, Which can only be attained through knowledge of God que únicamente puede ser obtenido por el conocimiento de Dios and perfect and unbroken communication with him. y una perfecta y inquebrantable comunión con Él. Solo se puede obtener por esta comunión perfecta con Él. We know the meaning of the word to reveal.
Conocemos la idea, la palabra de revelar. It is to expose something, is to make something known. Es algo como exponer, hacer algo es dar a conocer algo. Is to pull back the curtains. Es quitar las cortinas. My wife watches a program on television about people who buy old houses and remodel. Mi esposa ve un programa de unas personas que compran casas antiguas y las remodelan. Well, these are very dangerous programs. Son programas muy peligrosos. Because she says to me, "Oh, here's what we can do to our house." Y ella me dice, esto es lo que podemos hacer a nuestra casa. And I said, "No, baby, it takes a lot of money and a lot of." Y yo le digo, no, esto es demasiado costoso, mucho tiempo She también. says, "No, only half an hour." No, dice, no, media hora, toma media hora. So whenever we watch these programs, Así que cuando vemos estos programas, they start with the old, the nasty, yeah? ellos muestran lo viejo, lo antiguo, And they work and they paint, Lo- and buy things, and they put pretty pillows on the bed. y trabajan y reparan, lo amueblan bonito. And then they bring the people, right? They bring the people. You see, you know what I'm talking about? These Y entonces después traen a la gente, ¿no? Okay, so they bring the people into the house to Así- show them everything that is new. Y les muestran, para mostrarles a la gente todo lo que es nuevo. They call it the reveal. Y ellos le llaman la revelación, And always they say, now we have the reveal, and then they go to a commercial. Entonces ya tenemos la revelación y se va al comercial. But one of the shows, they actually have a giant picture of the old house. Y en uno de estos programas tienen una foto gigante de la casa vieja, Big billboard size. una de tamaño espectacular, de 2 secciones, grande. And on wheels, and they say, here you go. Y están en ruedas estas 2 secciones. And they pull it apart and they reveal the change that they've made in the Y las separan y revelan el cambio que han hecho. When we think about divine revelation, Cuando pensamos de la revelación divina, God takes the curtains Dios that quita separate las cortinas, us from knowing Him, que nos quitan estas cortinas que nos separan del conocerlo a Él, because He is creator and we are creatures. porque Él es el creador y nosotros somos criaturas. He is infinite, we are finite. Él es infinito, nosotros somos finitos. He is transcendent apart from us. Él es trascendiente, Él está lejos de nosotros. And He rolls back the barrier so that we can know Him Y Él quita las cortinas para que podamos conocerlo, with no commercials. sin comerciales. This is what we mean by revelation. Esto es lo que nos referimos con la palabra revelación. In its widest signification, En su forma más general, su significado más general, divine revelation is any kind of knowledge la revelación divina es cualquier tipo de conocimiento of which God is the ultimate source and cause. del cual Dios es la última fuente y causa. In this sense, everything that man knows, En este sentido, todo lo que el hombre conoce, even intuitively, incluso lo que es intuitivo, is revealed to him. es revelado al hombre, a él. Everything we know about anything Todo lo que conocemos acerca de cualquier cosa comes from God. viene de Dios. None of our knowledge originates with ourselves. Ninguno de nuestro entendimiento, conocimiento se origina en nosotros. Remember that we have said that God knows everything. Recuerden que dijimos que Dios conoce todas las cosas. He is the source and the fountain of all knowledge, facts, and so forth. Él es la fuente de todo conocimiento, de todos los hechos, de todo estas cosas. And everything that we know is a derivation. It derives from that source. Y todo lo que nosotros conocemos es derivado, viene de Él. So even though we know through our intellect, Así que, aunque sabemos por medio de nuestro intelecto, we only have an intellect because God has put it into place. solo conocemos porque Dios lo ha puesto en su lugar. Isn't this marvelous? ¿Qué no es esto God knows all maravilloso? things, Dios conoce todas las cosas,
He chooses to reveal information about himself and his work to his creature. Él decide dar información acerca de sí mismo a su creación, a sus criaturas, And he gives us the intellectual capacity to grasp, to analyze, and to put this information into practice. y nos da la habilidad y la capacidad de poder recibir, entender y poner en práctica este conocimiento. God shows himself to mankind. His revelation is both in words and in works. La revelación de Dios es de sí mismo, al ser humano es tanto en palabras, pero también en obra. And we might ask, why do we use the word revelation instead of communication? Y tal vez nos preguntamos por qué usar la palabra revelación en vez de comunicación. Because God is not merely communicating with us, he is revealing things to us. Porque Dios no meramente está hablando, sino Él está revelando cosas. The word revelation is also significant La palabra revelación también es significativa when we consider who God is porque al considerar quién es Dios and who we are. y quiénes somos nosotros. And then there is this vast chasm between us. Y que hay este gran brecha entre el Dios y nosotros. And for this reason, Y por esta razón, put a star on this, y marquen esto, because we don't want to get past this, okay? porque no queremos pasar por alto esto. For this reason, this vast chasm, this otherness between God and ourselves, Y debido a esta distancia, esta brecha entre Dios y nosotros, every act of revelation and all revelation y cada acto de revelación is an act of divine initiative. es un acto de iniciativa divina. It should be observed Debe ser notado that in theology, que en la teología revelation never means la revelación nunca significa a mere passive or unconscious becoming known. Una mera forma pasiva de conocer, inconsciente de conocer. When I talk about God, God is not passive in revelation. Dios no es meramente pasivo. Information just doesn't sort of emanate out of him just because it can't help but come out of him. No es como que la revelación viene de Dios de una forma pasiva porque simplemente sale de Él, But God voluntarily, sino que Dios de una forma purposely, voluntaria, con propósito, and intentionally con una forma intencional, reveals and communicates divine truth. Él revela y comunica verdad divina. And our knowledge of God differs from all other kinds of knowledge Y nuestro conocimiento de Dios se diferencia de todo tipo de conocimiento and all other processes of knowing y toda clase de procesos del conocimiento in the fact that man puts himself above the object and discovers. que el hombre se pone encima del objeto y el hombre descubre. He explores. Él He explora. digs out information from creation. Él saca información, busca información de la creación. On the other hand, when God reveals, Por lo contrario, cuando Dios we are under His sovereign decision. Cuando nosotros estamos debajo de Dios, bajo la decisión soberana de Dios, His gracious act of giving to us knowledge. su acto de gracia de darnos a conocer y revelarse. I'll say it this way. Everything we know about God, God has determined to tell us. Todo lo que nos hemos determinado conocer acerca de Dios, Dios se ha dado a conocer, Él ha decidido decirnos. So no, but there is
I can look at creation, I can look at the world around me, and I can know things about God. Pero tal vez dicen, no, puedo ver la creación, puedo conocer acerca de Dios al observar. I can find out information about God by looking around me. Puedo ver información acerca de Dios al verlas alrededor. But where did that stuff come from? Pero ¿de dónde vienen esas cosas? Why do trees and mountains and oceans and stars and sky exist? ¿Por qué las montañas, los océanos, los árboles, todo existe? Because God intentionally chose to make truth about himself known through his works. Porque Dios, de una forma intencional, decidió darse a conocer, revelar verdades acerca de Él en la creación. Everything that exists Todo lo que existe exists to tell me something about God. existe para hacerme saber algo acerca de Dios. Isn't that wonderful? ¿Esto no es maravilloso? I just want to stop there for a minute. Quiero detenerme Everything that ahí. exists Todo lo que existe is put into place está puesto en su lugar because God in his grace and his goodness and his love has wanted to make himself known. porque Dios en su gracia, en su amor, quiso darse a conocer. I may come to this later, but I have to talk about it now, too. Voy a llegar a esto después, pero quiero hablar de ello ahorita. One of the things that we learn about God from his word is his infinite goodness. Algo que aprendemos en la palabra de Dios acerca de Él es su infinita bondad. Whatever you can conceive of in this, of the word good, is God. Todo lo que puedas pensar de lo que es bondadoso es Dios. And because God is infinitely and perfectly good, Y porque Dios es infinitamente y perfectamente bondadoso, bueno, it is impossible for him to keep information about himself to himself. Es de una forma imposible que Él se mantenga y se guarde información acerca de sí mismo. His goodness Su bondad compels him lo mueve to share his goodness a compartir su bondad outside of himself. fuera de sí mismo. And therefore he has created human beings to understand his goodness Así que Dios creó al ser humano para poder entender su bondad and put in all kinds of markers and evidences of his goodness for his creatures. y puso diferentes señalamientos en toda la creación para apuntarnos a su bondad, de su bondad. So divine revelation is this, Así que la revelación divina es esto, that God voluntarily and purposefully Que Dios- takes the initiative que Dios voluntariamente toma la iniciativa. What did I say? That divine revelation is this, that God, que Dios To reveal himself to his creatures. que Dios decidió revelarse a sus criaturas de una forma con propósito y Él tomó la iniciativa. In any interpersonal relationship, En cualquier relación interrelacional, the great gift that one person gives to the other el gran regalo que una persona da a otro is the gift of revelation. es el regalo de la revelación. We show, we can only know another as to the extent the other makes themselves known to us. Solo podemos conocer a alguien hasta el punto que la otra persona se da a conocer. Interpersonal. Relaciones a un nivel horizontal. And even the same is on a vertical level as well. También es real o verdad en una forma vertical. So we have two implications from everything I've said. Hay dos implicaciones por todo lo que he dicho, con todo lo que he dicho. We do not seek and then discover God. Nosotros no buscamos y después descubrimos a Dios.
And any information that man has about God Y cualquier información que el hombre tiene acerca de Dios has an external source. tiene una fuente externa. It comes from without and not from within. Viene de fuera, no de él, de dentro. Even the information that is imprinted on the heart of man Incluso la información que está puesta dentro del corazón del hombre, that there is a God, que hay un Dios, is a revelation from God put on our hearts. es una revelación misma que Dios ha puesto dentro de nosotros. We do not look within to discover information about God. Nosotros no vemos hacia adentro para encontrar información acerca de Dios. Revelation is not a deepened spiritual insight. La revelación no es un vistazo más profundo, un conocimiento profundo. It's not a spiritual feeling No, that results in the discovery about God. no es un sentir espiritual que resulta en el conocimiento de Dios. It is an external and supernatural act of self-communication. Es un acto externo y voluntario de comunicación, de comunicación propia de Dios. A purposeful act on the part of the living God. Es un acto con propósito del Dios vivo. Just as man's existence is dependent upon an act of voluntary creation, De igual forma que la existencia del hombre depende de un acto voluntario, there was nothing inside of God or outside of God that required him to create. no había nada dentro de Dios o afuera de Dios que lo requería a crear. So too, De igual forma, man's knowledge depends on an act of voluntary revelation of God to man. el conocimiento del hombre depende de un acto voluntario de revelación de Dios al hombre. This means Esto significa that theology que la teología would be utterly impossible without the self-revelation of God. esto significa que la teología sería imposible sin ninguna revelación propia de Dios. And I have said that this is an act of God's grace to us. Y he dicho que este es un acto de gracia de Dios para con nosotros. I'm thinking of the relationship between, particularly, I will use myself and my wife. Pienso en el ejemplo de mí y mi esposa. Our relationship is based in part and to a large degree Nuestra relación está basada en parte, pero de un grado grande, on the freedom en la libertad, of revealing ourselves to one another. en la libertad de darnos a conocer, de revelarnos el uno al otro. And I think I'm safe in saying that a personal relationship cannot exist without the gift of self-revelation. Que una relación mutua no puede existir sin la revelación propia de uno. I'm a very shallow person. Yo soy una persona muy superficial. And that means because when I first saw my wife, I thought she was the cutest thing I'd ever seen. Porque eso lo digo porque cuando vi a mi esposa pensé que era la más bella And I wanted to get to know her. y yo quería entonces conocerla. And in 45 years, Y en 45 años she has made herself known to me. ella se ha dado a conocer a mí. And now I appreciate her far more from the fact that she's cute. Y ahora la aprecio más del simple hecho de que yo pensaba que era bonita. I also know that she is brilliant, Y ahora sé que ella es brillante, and she's caring, ella es amable and she's godly. y es piadosa. I know this because she has revealed this to me Yo lo sé porque ella se ha dado a conocer, me lo ha revelado in her words en sus palabras and her actions. y sus obras, sus acciones. And we have a stronger relationship because of it. Y tenemos una mayor relación por ello.
your relationship and my relationship with God is based on that same kind of gift of revelation through words and actions. Nuestra relación con Dios es de la misma forma, basada en esta acción, en esta revelación por palabras y acciones. No one forced my wife to reveal herself to me. Nadie forzó a mi esposa a revelarse, darse a conocer a mí. She did it as a gift. Ella lo hizo como un regalo. And so too God gives us the gift, a gracious gift of making himself known to us. Así, y de igual forma Dios da este regalo de gracia de darse a conocer a nosotros. Now we also need to keep in mind. También debemos considerar Number 4, even though, that any information that we are capable of receiving and comprehending as finite creatures que cualquier información que somos capaces de recibir y entender como criaturas finitas of the infinite God, del Dios infinito, all that information will always be incomplete. toda esta información va a ser incompleta. It will also be somewhat unclear. Tal vez incluso va a ser incompleta, no muy clara. Remember we said that Calvin says that when God speaks to us, he talks to us in baby talk. Recuerdan que dijimos que como Juan Calvino dijo que cuando Dios habla a nosotros, Él nos lo dice como a bebés, como a niños. I'm smiling because I'm thinking of even the most remarkable, big, mind-blowing concepts that we know about God. Me sorprende porque incluso cuando consideramos los grandes conceptos acerca de Dios, The most incredible truths that we comprehend las verdades más grandiosas que llegamos a comprender are only whispers and echoes and shadows of who he really is. son meras sombras, ecos de lo que Él verdaderamente es. But still he makes himself known to us. Pero sin embargo, Él se da a conocer. Even though we are created in the image of God, Y aunque somos creados a imagen de Dios and we can talk about God, y podemos hablar acerca de Dios, all that we can say about God is still based on our limited capacities. todo aún así está basado en nuestras capacidades limitadas. We are speaking in small language of things that are far, far greater. Estamos hablando en lenguaje menor de cosas que son mucho más grandes. Okay, and lastly, let us keep in mind, Finalmente, mantengamos en mente que not only is the revelation by God's initiative, no solamente la revelación es por la iniciativa de Dios, it is, as we said, es como también dijimos, it is according to God's gracious condescension to his creature. es basada en la condescendencia de Dios, esta condescendencia de gracia de Dios. God is under no obligation to communicate any information about himself. Dios no está bajo ninguna obligación de comunicar ninguna información acerca de sí mismo Or any other field of knowledge for that matter. o cualquier campo de conocimiento por lo mismo. We're reminded of this in the 7th chapter of the Westminster Confession, Esto se nos recuerda en el capítulo 7 de la Confesión de Westminster, where we read, donde leemos, and that would be, unless you just listen to me, as under Carl Henry. I saw Carl Henry. Right here, that one right there. Yeah. Then we're going to go back. The distance between God and the creature is so great la distancia entre Dios y la criatura es tan grande that although reasonable creatures do owe obedience unto him, que aunque las criaturas le deben obediencia a Él, a su Creador, as their creator, como su Creador, yet they could never have any fruition of him, sin embargo, understanding. no podrían tener ningún entendimiento acerca de Él,
as their blessedness and reward, como su bendición, como su gozo y su recompensa, except by some voluntary condescension on God's part, sino por una condescendencia voluntaria de su parte, which he has been pleased to express by way of covenant. que él le ha placido expresar por medio de pacto. The authors of the confession, at the point of introducing the concept of covenants, Los autores de la confesión, al introducir el concepto del pacto, which we're not going to talk about here, que no vamos a hablar aquí, make a very important statement about revelation. Ellos hacen esta declaración importante acerca de la revelación. Once again, all communication from God is a gift of His grace. Toda comunicación de Dios es un acto, un regalo de gracia. And I will go even one step further. Incluso diré algo más. All creation is an act of communication and grace. Toda la creación es un acto de comunicación y de gracia. With caution and carefully, I will say Con cuidado diré lo siguiente, that God was not content to keep the truth about Himself to Himself. que Dios no estaba contento de quedarse la verdad de sí mismo para sí mismo, no quería guardársela. He willed to share the truth Él decidió compartir la verdad and He created a world to show that truth, y Él creó un mundo para mostrar esta verdad and He created intelligent humanity y Él creó una humanidad inteligente to receive and enjoy that truth. para recibir y gozar esta verdad. All of that is grace. Todo esto es gracia. Here this means that we will insist upon an attitude of humility. De nuevo, aquí insistimos esta actitud de humildad Regarding this divine disclosure. acerca de esta revelación, esta divina, esta revelación divina, Or what I would call this gift of information. o este regalo de información. Carl Henry, theologian, Carl Henry, el teólogo, has written this: ha dicho lo siguiente: from start to finish, de principio a fin, the forms no less than the actuality and content las formas, no menos que la realidad, and the recipients of God's disclosure y los recipientes de la muestra de Dios are solely a matter of divine determination. son meramente materia o resultado de la determinación divina. Who will say to God, "What are you doing?" ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Paul's reminder that human beings cannot dictate divine prerogatives. Dios recuerda que los seres humanos no pueden dictar prerrogativas divinas. Will the molded say to the molder, "Why have you made me like this?" El molde le dirá al que lo forma, la vasija le dirá al que lo forma, ¿por qué me has hecho de esta forma? Can be extended rhetorically into this question: Puede ser extendida de una forma retórica esta pregunta. shall the creature that God addresses say, La criatura a quien Dios habla le dirá, "Why have you revealed yourself in this way and not another?" ¿y por qué te has revelado de esta forma y no de otra? Another way of saying this Otra forma de decir esto, is that God Himself sets the terms que Dios, es decir, que Dios pone los términos on which men may come to know Him. en los cuales Dios, de los cuales los hombres pueden venir a Él. These terms include the what, the how, and the when of revelation. Estos términos determinan el cómo, el qué, el cómo y el cuándo de la revelación.
He has determined the methods, the timetable, and the content of what he wills. Él ha determinado los métodos, el tiempo y el contenido de lo que Él quiere. And what he deems it necessary for man to know. Y lo que Él determina y considera necesario para el hombre conocer. It is not ours to require of him additional ways of information. No es de nosotros de requerirle a Él formas adicionales y vías de información. Or even that he communicate now in our day O incluso que pedirle o decirle que hoy en nuestro día, in addition to the communication he has given us in the past. no podemos pedir que se comunique ahora en adición o más lo que Él ya ha comunicado en el pasado. I'm thinking of the confrontation between the Pharisees and Jesus. Estoy pensando en el encuentro entre los fariseos y Jesús. On more than one occasion, En más de una ocasión, they demand a sign. ellos demandaban una señal. They demand of God a sign. Ellos demandaban de Dios una señal. We have no right as creatures Nosotros no tenemos ningún derecho como criaturas to suggest to God he reveal himself in another way. que sugerir que Dios debe o se ha revelado de cualquier otra forma. Or to demand more information than he has given to O us. demandar más información de lo que Él nos ha dado. Or to complain O quejarnos that he's left us in the dark. que nos ha dejado en oscuridad. Do you remember the last two chapters of the book of Job? ¿Recuerdan los últimos 2 capítulos del libro de Job? I know you do. Yo sé que sí. Job has gone through all this suffering, right? Job ha ido a través de todo este sufrimiento. He's complained to God about what's happening. Él se está quejando con Dios de lo que ha sucedido. He has very strongly suggested that God has not been fair. Él sugiere muy fuertemente que Dios no ha sido justo. And those last two chapters, there are dozens of questions. I think there's some 50 different questions God asks Job. Y en los últimos 2 capítulos hay, yo creo que unas 50 preguntas que Dios le hace a Job. ¿Cuántos? Señora, ¿cuántos? 34. 34. 34. Where were you? Where were you? Where were you? ¿Dónde Where were estabas you? tú? ¿Dónde estabas tú? Can you tell me? Can you tell me? ¿Me puedes decir? ¿Me puedes decir? And Job ends the whole conversation like this. Y Job termina y dice, me callo la boca. I put my hand over my mouth. Me pongo la mano sobre mi boca. I don't want to have that conversation with God, Yo no quiero tener esa plática, esa conversación con Dios. but rather I want to be humble Yo quiero ser humilde and accept y aceptar the extent of information God has given to me. la cantidad de información que Dios se ha comunicado, que ha dado. He is God and we are the creature. Él es Dios y nosotros somos la criatura. His ways are not our ways, Sus caminos no son nuestros caminos and we cannot demand that He change them for us. y no podemos demandar que los cambie para nosotros. What a grand conceit on our part Qué gran orgullo de nuestra parte to dismiss the marvelous variety in His communication deshacernos o minimizar la gran variedad, la maravillosa variedad de su comunicación by demanding more. al demandar más. This variety of communication Esta variedad de comunicación is displayed in many ways. es mostrada en muchas formas, Dreams, visions, angels, sueños, visiones, ángeles, oracles, direct speech, oráculos, habla directa, wind, thunder, lightning, flood, famine. vientos, truenos, rayos, inundaciones, hambruna.
Not only once, but many times. No una vez, sino muchas veces. And lastly, we read in the first 3 verses of the book of Hebrews, Y finalmente leemos en las primeras palabras del libro de Hebreos, in these last days he has spoken to us through his Son. en estos últimos días nos ha hablado por medio de su So Hijo. let us caution ourselves Así que tengamos cuidado that we dare not take it upon ourselves que no nos atrevamos to rank these varieties of revelation de poner en niveles esta variedad de revelación, as being more important than another. en ponerlas en niveles la una con la otra, cuál es más importante, With the exception of the last revelation, Jesus Christ. con excepción de la última revelación, Jesucristo. We do not exalt one revelation above another No exaltamos una revelación sobre otra or separate one from the rest. o las separamos de la una y de la otra. Equally, we cannot denigrate or belittle any of these varieties Y de la misma forma no podemos denigrar o minimizar ninguna de estas variedades as not as important as another. como no importantes de la una de la otra. To exalt or diminish any of the varieties of revelation Exaltar o minimizar cualquiera de estas variedades de la revelación will only serve to weaken and perhaps even nullify the rest. solo servirá en debilitar o incluso hacer anular el resto. The fact of God's self-revelation El hecho de la revelación de Dios and the grace behind it y de la gracia detrás is one of the most stunning truths about God that I know. es una de las más verdades más asombrosas, impactantes acerca de Dios que yo conozco. Let's keep this sentence in mind Mantengamos esta oración en la mente as we go on in our study of theology. mientras continuamos nuestros estudios en teología. No matter how mind expanding and soul enriching and heart inflaming, No importa qué tanto nuestra mente se expanda, que nuestro corazón se enriquezca y nuestro corazón arda. the truth about God that we learn and apprehend in the rest of our theological studies La verdad acerca de Dios que aprendamos en nuestros estudios teológicos, every time we learn something new about God, cada vez que aprendamos algo acerca de Dios, every time we apply the fruits of His love and His grace towards us, cada vez que apliquemos los frutos del amor y de su gracia let's hacia go back nosotros, to the very first truth volvamos a esta primera verdad, that we only know this about God because God in His grace has made it known to us. esta verdad, que solo sé esta nueva verdad que he aprendido, porque Dios, por esta otra verdad que Dios se ha dado a revelar a nosotros. And once again, we find that a proper understanding of theology leads us to doxology. Y de nuevo, una vez más, notamos que una vista apropiada de la teología nos debe guiar a la doxología. Not only do we put our hand over our mouth, No solamente nos ponemos la mano sobre la boca, we drop to our knees nos inclinamos, in gratefulness and worship. caemos en nuestras rodillas en adoración y alabanza. Let's push on a little bit, okay? Vamos a continuar un poquito más. You're paying till 9:30. Están pagando hasta las 9:30. So I have talked. All of this has been a general Todo esto ha sido introduction to divine revelation. Todo esto ha sido una introducción general a lo que es la revelación divina. Revelation is divided into 2 aspects. La revelación es dividida en dos aspectos. We have natural revelation or general revelation. Tenemos lo que es la revelación general o la revelación natural.
And we have special or specific revelation on the other hand. Y tenemos la revelación especial o revelación específica. So let's talk for a few minutes on general revelation. Vamos a hablar un poco acerca de la revelación general o revelación natural. We remember that general revelation is Recordemos que la revelación general es information or revelation from God about himself información acerca de Dios to be found in nature round about us. que se encuentra en la naturaleza alrededor nuestro. A general revelation also exists in human consciousness La revelación general se encuentra en la conciencia humana and also in his providential government of the world. pero también en su gobierno providencial del mundo. We also include in general revelation También incluimos en lo que es revelación general that which we've already talked about, natural law, ya lo que hemos hablado acerca de la ley natural, which is the innate moral or ethical code shared among mankind. que es la moral innata, el código ético que se comparte en toda la humanidad. Which is what is meant by the phrase, the law is written in the heart. ¿Qué es lo que se refiere en la palabra que la ley es escrita en el corazón? The question must be raised here, I'm down to, La pregunta debe ser hecha. if God is beyond us, existing on another plane, Si Dios es más allá de nosotros, que Él existe en otro nivel, en otro plano, and is also considered incomprehensible, quien es también considerado incomprensible, how is it that man has any sense or knowledge of God at all? ¿cómo es que el hombre tiene algún sentido, cualquier sentido o conocimiento de Dios? The idea of general revelation La idea de la revelación general is the answer to this question. es la respuesta a esta pregunta. God reveals himself. Dios se revela a sí mismo. I think we have some review here, so I'm trying to catch up. Creo que estamos repitiendo algunas cosas o repasando algunas cosas. Quiero adelantarme. So when did this general natural revelation begin? ¿Dónde esta revelación general comenzó? We go to Genesis. Vamos al Génesis. In the first chapter, we find the first revelation of God in the creation. Vamos en el primer capítulo de Génesis, encontramos la primera revelación de Dios en la creación. The creation is the beginning and foundation of all subsequent revelation. La creación es el principio y el fundamento de toda la revelación subsecuente. The opening words, in the beginning God, Las palabras que abren el libro, en el principio Dios, and the 10 repetitions of God said, y las 10 repeticiones que dice Dios dijo, declare the existence of God, declaran la existencia de Dios, his power, su poder, his personality, su personalidad and his communicative nature. y su naturaleza comunicativa. Consider how much is said implicitly in these opening verses. Consideremos cuánto se dice implícitamente en estos versículos. This revelation proclaims one sovereign God Esta revelación proclama a un Dios soberano who reigns without any limitation que reina sin ningún tipo de limitación or competitor. o cualquier competencia. Here in Genesis, Aquí en Génesis we have the antithesis of polytheism. tenemos lo que es la antítesis de lo que es el politeísmo. He is not one among many. Él no es uno entre los muchos, He is God alone. Él es Dios solamente. I used to attend a church that was primarily made up of African American people. Yo asistí a una iglesia donde eran la mayoría americanos africanos, And one of the phrases that I learned and I love y una de las palabras que aprendí y que amo is he is God all by himself. Él es Dios por sí solo.
He has no competitors. No hay competencia para He Dios. has no equals. No hay iguales. Who is like unto thee, O God? ¿Quién es como tú, oh Señor? So that's what we learn in Genesis. Es lo que se nos dice en Génesis. He is not limited by time. Él no es limitado por el tiempo. I just love this. It says this in the beginning. Me encanta esto que dice en el principio. When whatever was began, God was already there. Con cualquier cosa que iba a ser, Dios ya estaba antes. He is not limited in power. Él no es limitado en poder. He is the overflowing fountain of all blessing and goodness. Él es la fuente que sobrebosa de toda bendición y bondad. He acts with absolute authority as the owner of all things. Él actúa con absoluta soberanía como el dueño de todas las cosas. He is not a blind force in nature, Él no es una fuerza ciega en la naturaleza, but a personal being who acts with wise order. pero un Dios personal que actúa con orden Relates personally to the human beings he created. y que se relaciona de una forma personal con los seres humanos que Él creó. Genesis 1 sets the tone for the entire Bible. Génesis 1 propone el tono, muestra el tono para el resto de toda la Biblia As the self-disclosure of the living God. como la exhibición, la exhibición propia, la revelación propia del Dios vivo. What we cannot conceive of now Lo que no podemos concebir ahora, is that prior to the entrance of sin into the world, que antes del pecado entrar al mundo, this communication would have been perfectly clear between God and human beings. esta comunicación entre Dios y los hombres era perfectamente clara. This doesn't mean that God would have communicated everything there was to know to them, Esto no significa que Dios iba a revelar todo que quería dar a conocer a ellos, but everything that he told them was absolutely clear. pero esto sí significa que todo lo que Él les decía o les dijo era perfectamente claro para ellos. He expressed to them what was necessary to fulfill all righteousness. Él les expresó todo lo que era necesario para cumplir la justicia. We hear this in the first communication from God to man. Esto lo escuchamos en la primera comunicación de Dios con el hombre. He told them what was required. Él les dijo que era lo requerido. He said, be fruitful and multiply. Sean fructíferos, multiplíquense, Take dominion over all the earth. tomen dominio, señoréense de la tierra, Eat of all the trees of the garden. coman de todos los frutos, And he told them what was prohibited, y les dijo que era lo prohibido, except for this tree, the knowledge of good and evil. excepto este árbol del fruto del bien, del conocimiento del bien y el mal. And why did God communicate these things to his people? ¿Y por qué lo comunicó a su pueblo? Obviously, because this information was not evident to them, Obviamente porque esta información no era evidente para ellos, or even contained in the natural order of creation. o incluso contenido en el orden natural de la creación. And once the original couple had rebelled against God, Y ya que cuando la pareja original se rebeló contra Dios, this perfect, clear mode of communication was obscured, este método claro de la comunicación fue entenebrecido, and the need for special revelation was determined by the finiteness of the creature. La necesidad de la revelación especial fue determinada por la finitiquez de la criatura, And after the fall, special revelation was required. y después de la caída la revelación fue necesitada también Because of the sinfulness of Adam and Eve. por la pecaminosidad de Adán y Eva.
and they needed further direct and special communication. Ellos ahora necesitan aún más revelación directa, especial, comunicación directa y especial. The revelation of God in His creation was not limited to, La revelación de Dios no fue, en su creación no fue limitada, nor did it cease at the fall. ni tampoco cesó en la caída por la caída. The Bible evidences an ongoing and continuing revelation of God through that same creation. La Biblia presupone una continua revelación de Dios por medio de esa misma creación. It has not stopped. Creation has not stopped declaring God's glory. La misma creación no se detuvo de declarar su gloria. The Creator testifies to Himself through His work, El Creador testifica de sí mismo por medio de su obra daily and hourly and moment by moment. diario, por hora, cada momento y cada momento de Él mismo. This is true today as it ever has been. Esto es tan cierto hoy como siempre lo ha sido. And this we know from Scripture and experience. Y esto lo conocemos por la creación y experiencia. So natural revelation is through creation itself. La revelación natural o general es por la misma creación. And God has also used His deeds or His actions, His works, to communicate truth about Himself. Pero Dios también ha usado sus obras para comunicar verdad acerca de sí mismo. Even His works, Incluso sus obras, now let me say this, even His works hold man guilty when they suppress the truth about them. incluso sus obras mantienen al hombre culpable cuando los hombres tratan de ignorarlas. So the question is asked, what can the human being know from natural revelation? Así que la pregunta es, ¿qué es lo que el hombre puede obtener? ¿Qué conocimiento puede obtener de la revelación natural o general? How much about God can we know through creation and through works? ¿Cuánto conocimiento podemos adquirir acerca de Dios por esta revelación Or natural? we might ask, to what extent is it possible for human beings O podríamos también preguntar hasta qué punto es posible para los seres humanos can man know by his own efforts? conocer por sus propios esfuerzos. And the answer to that is only the most general characteristics of God can be known with any assurance through creation. Y la respuesta es que solo los atributos más generales acerca de Dios se pueden conocer por medio de la revelación general. Through general revelation, Por medio de la revelación general we can know of His existence, podemos conocer de su existencia, His power, His wisdom, su poder, su sabiduría, to some extent His glory, hasta cierto punto su gloria, His goodness, su bondad and His justice. y su justicia. We do not hold that we hold that natural revelation can go only to the broadest declarations of God. We do not hold. I changed it. Mantenemos que la revelación natural solo puede ir hasta el punto de las declaraciones más generales acerca de Dios. We must be cautious Debemos tener cuidado in thinking that human beings, de pensar que los seres humanos, by observation por observar and applied reason, y la aplicación de la razón, can determine truth about God. meramente por esto puede determinar verdad acerca de Dios. There is a limitation to what we can know about God. Hay una limitante o una limitación acerca de lo que podemos conocer acerca de Dios. The Westminster Confession of Faith La Confesión de Westminster dice lo siguiente: uses the concept of the light of nature. usa el concepto de la
a luz de la, de la naturaleza, the light of nature or general revelation, a luz de la naturaleza o la revelación general, renders men inexcusable for not worshiping God. mantiene al hombre inexcusable por no adorar a Dios. Okay, and we shall stop there for now. Y vamos a detenernos Okay. ahí. Thank you for your Gracias.